Hermanos, ¿por qué no busca conmigo el libro de Primera de Juan? Primera de Juan 2, del 15 al 17. Del 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Cuando lo tienes, y por favor me dice amén, y vamos a comenzar con la predicación. ¿Quién lo tiene? Amén. 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 Gloria. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bendito Padre eterno, danos palabra, Señor, danos entendimiento para entender tu palabra, Señor, y que podamos salir de este lugar distintos de cómo entramos el día de hoy, Señor. Que ese sea el objetivo de reunirnos, Señor, no una reunión social, no un tiempo entre amigos, sino un tiempo entre hermanos en la fe, amigos también en Cristo, Señor, pero que queremos salir de este lugar mejor preparados para compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es interesante, hermanos, que el apóstol Juan, acá en Primera de Juan, uno de los grandes temas que el apóstol habla es en cuanto al amor. Al amor, el apóstol Juan también habla en cuanto a el conocimiento que debemos tener de Cristo para no caer en las manos del anticristo. ¿Se acuerda que una de las frases o uno de los versículos que el apóstol habla acá, él dice, ya está en el mundo el anticristo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo? Y este es uno también de las predicaciones, uno de los versículos, algunos de los versículos, donde se nos hace difícil combinar lo que dice la palabra acá con lo que dice en otros lugares de la palabra. Y ahora al ratito le voy a explicar por qué. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Acá la palabra mundo, hermanos, en griego es cosmos. Significa en griego ornamento, orden, disposición, arreglo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que es el mundo? Bueno, aparentemente la explicación para esto es que cosmos habla del universo cuando fue perfectamente creado, incluido la tierra, cuando estaba el jardín del Edén, cuando Adán y Eva vivían una vida sin pecado. Era un ornamento, era un orden, había una disposición diferente. La palabra cosmos, aunque a partir de la caída de Adán y Eva no la usamos de esa manera, pero quedó establecido como ornamento, orden, y al día de hoy le pudiéramos aplicar el cosmos también al orden que Dios establece en grupos de cristianos como este y en todo el mundo para establecer o preparar el reino de Cristo cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Pero en este contexto, la palabra cosmos significa lo que no agrada a Dios. Para Leon Morris, que es un teólogo, mundo es la suma total de la creación que ha quedado destrozada por la caída, que está bajo el juicio de Dios y en el cual aparece Cristo como Redentor. Por eso es el gran adversario del Redentor en la historia de la salvación. El mundo en este contexto es también el gran adversario de los redimidos en esta historia de la salvación. El uso negativo de esta palabra es exclusivo del Nuevo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento habla de el mundo, no lo hace en forma negativa como en este caso en el Nuevo Testamento. Después de la caída y a través del Nuevo Testamento vemos que el sistema de lo que nos rodea es un sistema que está en contra de Dios y Dios está en contra de ese sistema. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿cómo congeniamos esto con Juan 3:16?
Cuando la palabra dice que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a todo aquel que creyera en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al mundo que habló Dios o que amó Dios de la manera que entregó su Hijo fue para volverlo a esa primera creación, a ese primer mundo que Dios creó con toda perfección, sin todavía estar en la presencia de la caída del hombre. Porque amó a su creación, porque amó a ese mundo original y esa creación perfecta, que sigue siendo perfecta en las manos de Dios, porque la amó, como vio que se perdió, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, como nuestro hermano, como cada uno de nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo congeniamos el mundo que habla Juan con el mundo al cual Cristo llegó para salvarnos? Lo congeniamos en el amor de Dios. En el amor de Dios. Pero en el contexto de Juan, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que nos sigue rodeando sigue estando en contra de Dios. Lo que nos sigue rodeando sigue queriendo hacer guerra contra Dios. ¿Cómo congeniamos estos dos opuestos? A través del amor de Dios. Lo que Dios odia es el sistema del mundo y el sistema del mundo lo odia a Él. La filosofía odia a lo que es Dios. Todo lo que sea el ocultismo, todo lo que sea fuera de la palabra de Dios, de alguna manera el sistema que genera eso odia lo que es la palabra de Dios. Dios ama a su creación. No podemos decir a lo mejor que un budista, que un ateo o que un mormón de alguna manera es odiado por Dios. Dios lo ama y fervientemente espera que esa persona llegue a Cristo. Pero el sistema del budismo, el sistema del ocultismo, el sistema de sectas como los mormones o los testigos de Jehová, el sistema en sí es lo que odia a Dios y el sistema lo odia a Él. Son los sistemas del mundo los que ciegan a los hombres para que no conozcan a Dios. Fíjese lo que dice 2 Corintios 4:4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos definir entonces el mundo, hermanos, como nuestro enemigo. Y usted dirá, ¿y qué hacemos, pastor, entonces? ¿Qué hago con el mundo? Tenemos que vivir en el mundo. Tenemos que trabajar en el mundo. Tenemos que ir de vacaciones cuando el mundo va. ¿O dónde el mundo va muchas veces? ¿No nos está diciendo la palabra que tenemos que irnos a la montaña a vivir como ermitaños? Pero tengamos en cuenta, hermanos, lo que quiere decir Juan, que cuando empezamos a amar de una manera diferente lo que me está rodeando y que me da el mundo, estoy desagradando a Dios. Porque ese sistema del mundo, esa persona del mundo que quiere de alguna manera llevarme a que yo ame más lo de ellos que lo de Dios, de alguna manera estoy dejando de lado la palabra de Dios y Dios va a tomar control de mi vida como de la suya. Si empezamos a amar al mundo de una manera que no nos conviene. Podemos definir el mundo, nuestro enemigo, como la expresión colectiva de nuestros dos enemigos personales. ¿Saben lo que es el mundo? Las dos cosas que más nos atacan, ahora como creyentes. Primero, nuestro yo. Yo soy el primero que trato de agradarme a través de las cosas que me da el mundo. Yo soy el primero. Contra eso tengo que luchar. ¿Cuál es lo segundo más poderoso que actúa en la vida del creyente? El mundo de maldad espiritual, que trata de que nosotros, usted y yo, tratemos de dejar de a poco la palabra de Dios y busquemos un balance entre soy creyente en Cristo, pero también me manejo con el mundo. Hablo de esta manera acá porque somos religiosos, pero esta noche o mañana hablo como a mí me gusta hablar. Miro las cosas en la computadora acá cuando cantamos las alabanzas, pero mañana busco lo que a mí me gusta buscar. Si total estamos en el medio.
Eso es lo que dice Juan, que Dios odia como sistema, que a través del mundo me quiere quitar de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la separación para Dios, de lo que es el servicio que usted y yo queremos brindarle a Dios. No para que nos digan, qué bueno que sirve la hermana, o el hermano, o el pastor, no. Queremos que otros sientan lo que sentimos, queremos que otros tengan lo que tenemos, para que el mundo no los siga engañando, para que el mundo no nos siga llenando de filosofías, de religiones falsas, de información que son del mundo. Por eso es un sistema que está en contra de Dios y de la palabra de Dios. Fíjense el versículo 15, primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. West, que es otro teólogo, comenta que el doble comando tiene relación a que buena parte, hermano, escuche esto, hermano, le va a encantar. Este teólogo dice, buena parte del sistema del mundo es religioso, es culto, es refinado y es intelectual, pero también es antidios y anticristo. El mundo, hermanos, hay veces que miramos, observamos, escuchamos, hablan bonito. Se maneja a veces en manera bonita cuando lo vemos con la emoción, pero no a través de la palabra de Dios. Hay veces que escucho cosas que me la quieren hacer mezclar con la palabra y suena lindo, suena bonito. Pero por eso dice acá este autor, el mundo puede ser culto, intelectual, preparado, científico y gloria a Dios por eso. Pero no tratemos de congeniarlo con nosotros porque vamos a estar en el medio de una guerra y no nos vamos a sentir bien. Esa es la gran lucha que sufren nuestros jóvenes cuando van a un college, cuando van a una universidad. Y gloria a Dios por los que van y estudian y se preparan. Pero hermanos, es difícil. Yo sé que es difícil cuando usted está tomando una materia, a lo mejor relacionada con la ciencia, y usted tiene que hacer un examen final donde tiene que poner que desde que el primer pez salió de la tierra y subió al árbol y se convirtió en chango, y de ahí usted y yo venimos, cuando usted tiene que hacer un examen, o si no le reprueban la materia, es difícil. Pero no imposible de mantenernos en la palabra de Dios y decir, Señor, yo te pido que me des un balance, yo quiero prepararme, yo quiero trabajar para ti con excelencia, yo quiero estudiar, Señor, que yo pueda hablar con mis profesores, o que pueda hablar, que Señor, tú dame la sabiduría para poder terminar esta carrera sin amar las cosas del mundo. Fíjese cuando dice que se ama las cosas del mundo, llega un momento que se las necesita. Antes leía la Biblia, pero ahora ¿cómo me cantó este libro de filosofía griega que acabo de leer? Leo un ratito acá y leo un ratito acá. Eso es lo que dice Juan, por favor, no vivan de esa manera, porque son dos sistemas que están en guerra, el uno con el otro. ¿Y quiénes están en el medio? Usted y yo como creyentes. Y ya más o menos los que tenemos cierta edad y un poquito de años en el Señor, es un poquito más fácil no mezclarnos. Pero hermanos, padres, tenemos que estar atentos continuamente con los jóvenes, con los nietos, con los niños. Entender qué les están llenando la cabeza cada semana. Y gloria a Dios por el estudio. Usted sabe que yo soy un defensor de la preparación número 1. Pero hermanos, no podemos dejarlo al azar de que lo críe o lo eduque el que quiera. Total, el pastor o la maestra de la escuela bíblica le enseña 15 minutos el domingo y ya está. No está nada. Podemos empezar a educar a nuestros hijos, nuestros nietos principalmente ya a esta altura, los que tenemos cierta edad, de que hay un sistema que no los va a aceptar, que hay un sistema que les va a dar lata, que es un sistema que les va a dar carrilla, por llamarse hijos de Dios y creer en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Se trata de un amor de aprobación, de estima, de encanto.
de aprobación, de estima, de encanto. Ese es el amor hacia el mundo que me empieza a alejar de Dios. Cuando me empieza a gustar lo que recibo, lo que veo, lo que escucho, dónde voy, dónde camino, con quiénes hablo, qué leo, qué escucho, qué me gusta mirar. Cuando empieza ese amor de aprobación y de deseo de seguir recibiéndolo, estoy empezando en una guerra con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que nos ha sellado por toda una eternidad. Fíjense el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos primero a los deseos de la carne. Estos deseos representan la dimensión personal del pecado, la guerra que se libra dentro mío y dentro suyo, para no agradar el yo, para no agradar, sentirme bien. Y usted dice, bueno, a lo mejor puede decir, yo nunca cometí un pecado grave. ¿Qué pasa con la amargura? ¿Qué pasa cuando decidimos actuar de una manera con amargura contra alguien y le estamos demostrando que estamos amargos contra él o contra ella? ¿No es eso un pecado de la carne? ¿O pecado de la carne es solamente adulterio, fornicación, drogarse? ¿Qué es pecado? Siempre hablamos de lo que vemos o lo que ven en nosotros, pero ¿qué pasa en nuestro interior? Fíjese que es lo primero que trata Juan, para decir, no alimentes lo que el mundo alimenta, que es venganza, odio, tratar de ser el primero, tratar de pisar a quien sea para subir yo en el trabajo que me han prometido. Dice Juan, no utilices el sistema personal del mundo de emociones para vivirlo en tu vida cristiana, porque no vas a poder. ¿Se acuerda que no podemos servir a dos señores? Dice, o vas a amar al uno y aborrecer al otro, o dice, o vas a ser condescendiente con uno y vas a ser... Está diciendo, con ninguno de los dos vas a estar al día, con ninguno de los dos te vas a sentir conforme, dice la palabra de Dios. Le voy a leer lo que dice Gálatas 17, no hace falta que usted lo busque, yo se lo leo. En cuanto a el alimentar la carne, Gálatas 17, yo se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Fíjese que la E de espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, la carne va a tratar de que usted y yo hagamos no solo lo que no agrada a Dios, sino lo que me aleja de Dios. Todos luchamos con eso. Nadie puede decir, yo ya esa lucha no la tengo. ¿Estoy tan espiritual? No le creo. No le creo, porque tal vez yo soy el primero que sigo luchando para que la carne, en cuanto a emociones o lo que sea, no me gane sobre el espíritu. Yo me pongo primero, y usted viene detrás mío seguro, pero yo voy primero. Dice el apóstol Juan, cuando amas las cosas del mundo, lo primero que te va a agraviar es cómo reaccionas con la carne en tu espíritu, en lo espiritual. No tanto lo que la gente va a ver, sino lo que empiezas a sentir, lo que te empieza a gustar, lo que te empieza a dar alegría, aunque no digas nada. Eso es alimentar la carne, si es algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y es algo que nos va a alejar del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, usted tiene ahí el punto 1, casi al final de la primera hoja, o en el punto 1, ahí en la mitad de la hoja. El deseo de nuestra carne es el anhelo apasionado que viene a través de nuestra naturaleza de pecado, que usted y yo seguimos teniendo. Tenemos el germen del Espíritu Santo para no vivir así ya más, pero lamentablemente seguimos actuando muchas veces con la emoción, con la carne, con el alma, pero no con el espíritu sellado por el Espíritu Santo. Aunque el mundo alaba las normas morales elevadas, no tiene el poder para vivir según esas normas.
Un directivo nacional o mundial puede tener o puede decretar una ley donde, qué bárbaro, qué moral tiene este hombre o este grupo. Fíjate lo que han decretado como ley para que este país o este grupo sea representado o que no se abuse más de esta manera o de aquella. ¿Usted cree que los que firmaron y produjeron la ley no viven una vida inmoral? La misma ley que protege la moral de alguien, le puedo asegurar que es muy fácil que las mismas personas que le han levantado la ley vivan una vida que no agrada a Dios. Entonces, ¿a quién recurrimos? ¿A lo del mundo? ¿A la gente moral? ¿A la que hace buenas obras? ¿O recurro a la palabra de Dios? A la palabra de Dios, que me dice que no alimente lo que me gusta sentir a mí, que no me haga ídolos, que no escuche y diga, wow, no, esto está muy lindo, pero eso me agrada más. ¿Sabe lo que es un deseo de la carne también? Todo lo que me gusta o lo que nos puede gustar mostrar externamente. Si usted prende, y usted cuando ve la televisión, estamos bombardeados con todo lo que sea propagandas, cómo bajar de peso, cómo ser más buen mozo o más buena moza, cómo estar más delgado, cómo poder agradar más a la otra persona cuando me vea en la calle. ¿Qué es todo eso? Claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, la palabra dice que ahora somos templo del Espíritu Santo, pero cuando se hace un sistema de idolatría para mostrarme mejor externamente, ya es un sistema que tampoco agrada a Dios. Ese es el tipo de conducta o de cosas que incluye Juan cuando dice no te dejes llevar por los deseos de la carne. ¿Tenemos esperanza? Claro que sí. Dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Un cristiano es alguien que por ser de Cristo declara ahora que la carne no tiene potestad sobre él y lo aplica a su vida diaria. ¿Fácil? No. Pero usted ya tenemos la potestad dentro del Espíritu Santo que nos dice, si querés, podés. Ahí sí que es, si querés, podés. No tanto el ponerme frente al espejo y empezar, soy bonito, tengo pelo, soy alto, soy joven. No, eso es un otro sistema anti-Dios que se mezcla un poquito con lo que es la nueva era, con lo que es la declaración de positivismo, ¿verdad? El método Silva, y si algún día usted quiere, yo le puedo dar bibliografía para que lea toda la basura que está rodeando al sistema del mundo. En cuanto a lo que soy, lo que puedo llegar a ser, lo que pienso, pero lo que puedo llegar a pensar, cómo puedo mejorar en mi imagen. Eso no es la palabra de Dios. Pero acá dice que el cristiano ha sido muerto con Cristo. Morimos y resucitamos con Él a una vida nueva. Si usted y yo queremos, hermanos, hoy cambia nuestra vida en cuanto a alimentarme, mi ego, lo que me gusta y lo que me hace sentir bien. Sabiendo aún que lastimo a otros o que agredo a otros, yo tengo y usted tenemos el germen del Espíritu Santo que nos dice, si querés y le decís no a la carne, es tu decisión, es mi decisión. Hablar, no hablar. Gritar, no gritar. Pensar en esto, no pensar en esto. Tratar bien a la familia, a la esposa o no tratarla bien. Depende de mí. ¿Usted cree que todas las familias cristianas viven, como dice el libro de Hechos, como era, ¿verdad? Y todos compartían el pan, en alegría de corazón. ¿Usted cree que la vida de todos los cristianos es así? Entonces, ¿por qué tenemos constantemente consejería bíblica? ¿Por qué hay tantos divorcios entre los cristianos? ¿Por qué hay tanto adulterio entre los cristianos? ¿Por qué hay tanta borrachera entre los cristianos? Por esto. Porque Juan dice, no empieces a amar más lo que te gusta que a Dios, porque entonces va a haber problemas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, hay otro teólogo que se llama Hodd, dice que los deseos de los ojos hacen referencia a la tendencia que tenemos a ser cautivados por la apariencia externa de las cosas sin investigar su valor real. Está interesante eso, ¿verdad?
¿Qué es el deseo de los ojos? Me gusta, no importa si tiene valor, si no tiene valor, me gusta porque de alguna manera también alimenta mi carne. Por eso viene la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Cuándo empezó? Porque a veces que decimos, ¿verdad? Siempre me voy a este ejemplo. Hay veces que pensamos que un divorcio se cumple cuando el juez baja el martillo. ¿Sabe cuándo empezó ese divorcio? Estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Ese divorcio empezó cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, a lo mejor hace 2 años atrás, en lugar de decir que no a un café que le invitó ese amigo o esa amiga de compañero de trabajo, en lugar de decir que no, dijo que sí. Es que usted sabe, hermano, usted sabe, pastor, teníamos problemas con mi esposa. Excusas, excusas, excusas. Me gustó en la carne, me gustó en los ojos y vamos para adelante. Y casi siempre usted que va a las cortes cuando hay divorcio dice, ¿verdad? Diferencias irreconciliables. Yo en un creyente, en un cristiano, no lo creo eso. No, yo no tomo en cuenta esas 2 palabras. Porque si uno quiere, se puede seguir adelante, hermanos. Si uno quiere, se puede seguir dando ejemplo, aún luchando como familia, como matrimonio, tratando de caminar una vida espiritual mejor. Podemos seguir juntos para que los que siguen detrás puedan decir también, la palabra me da esperanza y lo que veo me da esperanza. Los deseos de los ojos es todo lo que me gusta, le doy importancia sin saber si tiene realmente valor alguno para mi vida espiritual, para mi vida matrimonial, para mi vida como padre, para mi vida como abuelo, para mi vida como siervo de Dios, usted y yo como siervos de Dios. Los deseos de los ojos fueron la ruina de tantos personajes de la Biblia. Eva, David, Acán, Sansón, tantos personajes que usted dice, ¿dónde empezó esto? En la vista. ¿Dónde empezó la decadencia de David con Betsabé? ¿Cuando Betsabé llegó al palacio real? No. Cuando David miró de la ventana, miró desde su terraza y vio a esta mujer bañándose, en lugar de decir, Señor, perdóname, yo me tengo que ir para adentro o me voy a la guerra, como tendría que haberse ido. Pero la mandó llamar. Los deseos de los ojos alimentaron los deseos de la carne y comienza el periodo de David peor en su vida. Es más, nunca se recuperó. Siempre fue el varón que caminó conforme al corazón de Dios, pero nunca recuperó su familia, su honestidad, su amor hacia Dios. Dios lo seguía amando, pero él ya sentía que Dios no lo amaba. Sino porque dice en el Salmo 51, te pido que por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Los deseos de los ojos. El teólogo West, otra vez West, pregunta, en uno de sus libros comienza preguntando, ¿qué hacemos con nuestros ojos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos con nuestros ojos cuando estamos solos? Lo dejo con la pregunta. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La palabra vida, hermanos, aquí representa todo lo que se nos da para la subsistencia. Comida, alimento, un carro, un trabajo. ¿Sabe lo que es la vanagloria de la vida? Cuando usted compra un carro nuevo y trata de llegar último a la iglesia y está esperando que todos lleguen al parking lot y hasta le pone el ¿verdad? Mira el hermano, la hermana con carro, wow. Y usted va, hasta caminamos diferente, ¿verdad? O cuando usted de repente, no sé, alguien viene y le dice, hermano, hermana, le quiero regalar esta ropa, ¿verdad? Que cuesta $1000, digamos. Y usted, o yo capaz que hasta le dejamos el cartelito colgado con el precio. Y vamos a llegar, ahí llegamos al principio, no al final. ¿Por qué?
porque nos vamos a parar por acá adelante, ¿verdad? Que vean el corte del pantalón, o las hermanas que vean el corte de la falda. Y usted y yo nos reímos ahora. Pero hermanos, Juan lo pone por un motivo. Juan nos está diciendo, cuidado cómo vivís y disfrutás lo que Dios te dio. Cuidado cómo lo mostrás, cuidado cómo haces alarde de lo que Dios te ha dado como bendición. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es la ostentación que hacemos con nuestras circunstancias externas, ya sea riqueza, posición o vestido. ¿Cómo entiende usted o yo entonces ahora el evangelio de prosperidad que nos están hablando tanto últimamente? ¿Qué es el evangelio de prosperidad? Qué bueno que llegó a esta iglesia, hermano, hermana. Ore por lo que quiere y el Señor le da el doble. Deje el valor de su casa acá y el Señor en 6 meses le regala otra. Va a tener 2 casas. ¿Qué es ese evangelio? ¿Cómo lo congeniamos con lo que estamos viendo de Juan? ¿Cómo lo unimos? Ese tipo de evangelio forma parte de un sistema anti-Dios también. Pero hermanos, están predicando a Cristo, pero no es el Cristo de esta palabra. No es el evangelio de esta palabra. No es el evangelio de esta palabra. El mensaje de prosperidad para el cristiano, hermanos, choca con la enseñanza de Jesús en Mateo 6, 19 al 21, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, mi tesoro, allí también está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos, hoy? Hay un conocido columnista que se llama Carl Thomas que dice: la corrupción que nos amenaza es más peligrosa que los misiles enemigos. Las naciones no caen a causa de la adversidad, sino por la prosperidad y el orgullo. Y lo mismo pasa con el creyente. Es un creyente este varón. Y nos dice, así como los imperios caen por la demasiada prosperidad y el orgullo personal, el cristiano podemos llegar a caer por el orgullo y la demasiada prosperidad en nuestra vida. Y lamentablemente lo hemos visto, hermanos. Cuando llega algo que realmente es demasiado grande, si no lo sé manejar, voy a tener problemas. Cae nuestro testimonio y finalmente le digo una cosa, podemos llegar a perder todo. Podemos llegar a perder todo igual. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para terminar, hermano, para un cristiano ser vencido por el mundo y por las cosas que están en el mundo es una de las peores tragedias que nos pueden pasar. No es un tropezón, no es una caída, es una tragedia. Que en nuestro caminar, nuestra carrera cristiana, nos demos cuenta y se den cuenta que lo del mundo nos ha absorbido, que lo del mundo nos ha hecho cambiar, que lo del mundo nos ha hecho alejar de la palabra de Dios. Ese creyente descubrirá que ha vivido o que hemos vivido. Me quiero incluir también, como dice Pablo, ¿verdad? El que piensa estar firme, fíjese que no caiga. Descubriremos que hemos vivido para aquello que solo es pasajero. Lo pasajero. Me gustó, lo adquirí. Me gustó, lo hice. Me gustó, dejé mi familia. Me gustó. ¿Y qué nos queda de todo eso? Nos venció el mundo, nos alejamos de Dios. Es una tragedia la que hemos pasado, y de alguna manera nos damos cuenta que todo cambia. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. El único que no cambia es Cristo, hermanos. El único que no cambia es el Espíritu Santo, el Padre, la palabra, la oración, la hermandad en Cristo. Eso no cambia, no tiene que cambiar. Por lo menos Dios no cambia.
¿Qué va a pasar con los que han sido vencidos por el mundo? Perderán completamente sus recompensas delante de Cristo. Usted lo puede leer en 1 Corintios 3, del 3 al 15, cuando habla de las obras, ¿verdad? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 áreas donde cada una de nuestras actitudes como cristianos el Señor las va a poner delante y a ver qué se mantiene. Si las 3 cosas preciosas o aquello que va en un instante va a ser quemado, la madera, el heno, la hojarasca. Depende de nosotros. Pero este que nos rodea, hermanos, es el mundo con el cual estamos en guerra. Y el mundo está en guerra con usted y conmigo, aunque no lo crea. Aunque grupos del mundo le digan, todos llegamos a Dios, no tengas problema, aquí te aceptamos, aquí te queremos, todos vamos al mismo Dios. No todos vamos al mismo Dios, no todos van a ver la luz de Cristo por una eternidad, no todos. Si no, no estaríamos acá. Vámonos a la playa, juntémonos con lo que tocan los tamborcitos ahora en Santa Bárbara, ¿verdad? Y se ponen ahí con sus conjuros, todos vamos al mismo Dios. No. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pueden destruir nuestra vida, hermanos, como creyentes. Nos vamos con el Señor, pero ¿en qué condición? ¿Con qué actitud? ¿Con qué testimonio? Este es el mundo en el cual estamos en guerra, es un mundo gobernado por Satanás, pero, hermanos, tenemos la provisión de Dios, que si lo decidimos no nos va a vencer. El mundo no nos puede vencer, no nos tiene que vencer. La luz de Cristo, Gálatas 6:14, y el nuevo nacimiento, que está ahí en 1 de Juan 5:4, este sí se lo leo, el otro lo puede leer en la casa, Gálatas 6:14. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a orar y vamos a ser despedidos.